En muchas de las ocasiones en donde he tenido la oportunidad de poder compartir con usted algún video, algún audio, siempre el tema en el cual termino hablando es del ánimo, la fortaleza, tener fe, creer en Dios. Y creo que es porque hay mucha necesidad hoy en día, hoy en la actualidad, de hablar de esto. Tristemente han pasado muchas cosas, personas, jóvenes, gente que se ha quitado la vida porque no ha encontrado una solución a su vida, no ha encontrado una solución a ese problema. Y es lo que yo quiero hablar, es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes. Y es que, queridos hermanos, en la actualidad, vuelvo y lo menciono, hay mucha necesidad de que se hable de este tipo de temas. Aunque parezcan aburridos, aunque parezca que nuevamente hablo de lo mismo, pero es importante de que se hable sobre este tipo de temas. Sé que hay muchos temas más del cual poder hablar y creo que esto es sumamente necesario. Tener el valor de hablarlo y decirlo. Y lo hablo también y lo digo de manera personal porque yo en algún momento lo he podido vivir, lo he podido experimentar, en donde me he sentido solo, triste, desanimado y tantas cosas que uno pasa durante su trayecto en la vida. Y por eso es que yo me tomo el atrevimiento y el valor de poder hablar y poder compartir con ustedes este contenido, estos temas y estos videos. Y es que es necesario, hermanos, de que se hable de esto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, podemos presenciar y leer varios milagros que Jesús realizó. Y uno de ellos, de los que a mí me gusta siempre meditar y reflexionar y compartir, es cuando Jesús iba con los discípulos en la barca y cuando ya iban mar adentro, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. Más adelante está este texto y este pasaje bíblico. Iba Jesús en la barca con ellos y ya cuando iban adentro del mar, de repente dice la palabra de Dios que se levantaron olas grandes y vientos fuertes que hacían que la barca se moviera de un lado a otro, que parecía que la barca se iba a tumbar y se iba a hundir. Dice la palabra de Dios que estos discípulos sintieron miedo y yo me imagino, hermanos, que ellos intentaron hacer de todo por mantener a flote la barca, pero era tan grande el viento, las olas inmensas que parecían que la barca se iba a hundir. Ellos empezaron a gritar: Jesús, ayúdanos, Jesús, sálvanos, que nos hundimos. Y dice la palabra de Dios que Jesús iba junto a ellos, pero él dormía. Pero ellos con insistencia, con fuerza, empezaron a clamar más y más hasta que Jesús les escuchó y se despertó. Dice la palabra de Dios que Jesús bastó solamente que diera una orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Pero antes viene y les dice Jesús: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. A veces, hermanos, nosotros vamos en la barca de nuestra vida y nos pasa como estos discípulos. Jesús va junto a nosotros, hermanos, en medio del dolor, la enfermedad, ese problema, esa angustia y en esa situación en la que estemos pasando. Jesús va junto a nosotros, va caminando. Y a veces nos pasa como estos discípulos, que nos olvidamos que Jesús va con nosotros. Realmente yo desconozco su situación, yo desconozco su problema, pero déjeme decirle que Jesús está junto a usted, que Dios está junto a usted, que está junto a usted en medio de esa enfermedad, de ese dolor y esa situación. Tomemos la actitud de estos discípulos. Intentaron hacer de todo, pues ya no pudieron hacer nada, sino que empezaron a clamar: Jesús, ayúdanos, Jesús, sálvanos, hasta que Jesús escuchó. Mire qué precioso es el Señor. Él solamente dio una orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Jesús también hoy, hermanos, puede hacer lo mismo en nuestra vida. Como lo decimos en la Santa Eucaristía, minutos antes de poder recibir el sacramento, que solamente basta una palabra para que nuestra alma sea sana, salva y perdonada. Así Jesús hace en nuestra vida y así Jesús hizo también en este pasaje bíblico en el Evangelio de San Mateo capítulo 8. Clamemos, hermanos, así como estos discípulos, a Jesús en medio de esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, esa preocupación, ese problema. Clamemos con fuerza, con insistencia, no nos dejemos acongojar por eso. Sí es difícil, hermanos. Humanamente, hermanos, es difícil,
y somos humanos y es natural sentir y tener miedo. Pero en todo eso, hermanos, debemos de aprender a clamar a Jesús con insistencia, con fuerza, hasta que Él nos escuche. Él va con nosotros caminando en la barca de nuestra vida. A veces nos dejamos enfrascar tanto en ese problema, nos dejamos pues que ese problema nos ahonde más y nosotros nos enfrascamos tanto en eso que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que Dios está y va junto a nosotros. Aprendamos a descubrirle y a saber de que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar y en cualquier situación. Pongamos nuestra mirada en Jesús, pongamos nuestra fe en Jesús, que Él es quien lo sabe y lo puede todo. Así como estos discípulos, hermanos, en medio de tantas cosas que nos pueden pasar, clamémosle con fuerza, gritémosle y digámosle: Jesús, ayúdame, Jesús, sálvame, porque no sé qué hacer en medio de esta enfermedad, de este dolor, de esta angustia, sea cual sea la situación. Clamemos con fuerza, con insistencia. Basta solo una palabra por parte de Jesús para que todo se calme, para que nuestra sanidad llegue a nuestro cuerpo, para que Dios obre en nuestra vida. Que el Señor, hermanos, siga bendiciendo nuestra vida y que Él siga derramando esas gracias que nosotros necesitamos.